Capítulo 4. La caída y el abandono. Después de los juicios, cualquiera hubiera esperado una tregua. No llegó. El bar, que alguna vez representó una falsa promesa de estabilidad, comenzó a agonizar lentamente. La crisis económica del país nos pegó de lleno. El gobierno había lanzado los bonos federales, y los clientes nos pagaban con esos papeles que parecían dinero de juguete. El problema era que, cuando intentábamos reponer mercadería o comprar bebidas, los proveedores nos cerraban las puertas en la cara exigiendo pesos argentinos. Fue una asfixia silenciosa. El negocio se volvió insostenible y poco tiempo después, tuvimos que bajar las persianas para siempre. De la noche a la mañana, la ruina volvió a ser absoluta. Esa miseria nos empujó a la dependencia más humillante: tener que ir a pedir un plato de comida a la casa de mi abuela. Sentarse a esa mesa no era un acto familiar. Era un ejercicio de supervivencia bajo la mirada dictatorial de mi abuelo paterno. Él era un hombre cargado de una maldad densa, de esas que se respiran en el aire y te obligan a encoger los hombros. Nos gritaba por cualquier cosa, por una palabra mal pronunciada o por un gesto involuntario. Nosotros bajábamos la cabeza, clavábamos la vista en el plato y tragábamos en silencio, aterrorizados ante la posibilidad de que un enojo suyo nos costara la única comida del día. Su tiranía no se limitaba a los gritos. Él era el dueño de la luz. Si desde su casa veía que estábamos cenando con el foco encendido, o si nos escuchaba usar una soldadora para intentar arreglar alguna herramienta, caminaba hasta el pilar y nos cortaba el suministro eléctrico sin decir una palabra. Nos dejaba hundidos en la oscuridad, recordándonos que no teníamos control sobre nada. Pero en esa familia la crueldad tenía dos caras. Mientras mi abuelo ejercía la fuerza, mi abuela destilaba un desprecio que terminó por marcarme a fuego. En medio de la desesperación por generar ingresos, mi padre alquiló un terreno a unas 3 cuadras de la casa para intentar producir ladrillos. Prometía pagos de la misma producción, y en su irresponsabilidad crónica, el primer paso que dio para levantar la ladrillería fue comprar una bomba de agua robada. La policía no tardó en actuar. Nos detuvieron a los dos. Así fue como, con apenas 8 años, terminé en una celda de la división de minoridad. Pasé 24 horas llorando. Estaba rodeado de paredes frías, con un miedo que no me cabía en el pecho, sin entender por qué estaba preso por una culpa que no era mía. Cuando las autoridades llamaron a mi abuela paterna para que fuera a retirarme, su respuesta fue el golpe más traicionero que recibí en mi infancia. Se negó a ir. Alegó que yo seguramente iba a seguir robando. Me condenó a los 8 años. Me cargó a mí con la culpa del error de su propio hijo. Finalmente, fue mi madre quien tuvo que viajar desde el campo para sacarme de ese encierro. El regreso fue un calvario que me quedó grabado en la piel. Caminamos los 6 kilómetros que separaban la comisaría del campo bajo una lluvia torrencial. El agua me corría por la cara mezclándose con las lágrimas, y ya no sabía cuál era cuál. Yo avanzaba empapado, con los pies pesados por el barro y el corazón roto, procesando que para mi familia paterna yo ya era un desecho, un criminal en potencia antes de cumplir los 10 años. Ese desamparo fue solo el prólogo de lo que vendría después. Para sostener las mentiras de la ladrillera fracasada, empezamos a frecuentar la casa de un amigo de mi padre en la zona urbana de Paraná, solo porque él quería ver el fútbol. Frente a esa casa vivía una familia que se convirtió en nuestro cáncer. Uno de los hijos le vendía a mi padre herramientas robadas a precios de miseria, y con él llegó lo peor de la calle a nuestro entorno. El desastre se consumó cuando 2 de esos delincuentes se convirtieron en las parejas de mis hermanas, y en un acto de locura, se instalaron a vivir en el campo con mi madre. Eran ladrones y adictos, que transformaron mi antiguo refugio de la niñez en un territorio de guerra. Los fines de semana, cuando me tocaba ir de visita al campo, se volvieron una tortura.
Esos hombres me maltrataban por pura diversión, humillándome frente a las mismas personas que debían protegerme. El punto de quiebre ocurrió cuando la agresión cruzó todos los límites y me golpearon con una brutalidad animal. Me dejaron tirado en el piso, sin aire y cubierto de polvo. Lleno de una rabia que me quemaba la garganta, me levanté y salí de ese campo caminando solo. Volví a recorrer, esta vez por mi cuenta y por propia voluntad, esos 6 kilómetros de tierra hasta la comisaría. Regresé al campo escoltado por un patrullero. Vi a los policías pararse frente a mi madre y advertirle que, si yo volvía a aparecer en la comisaría en esas condiciones, me sacarían de su lado para enviarme a un instituto de menores. En ese segundo, esperé un milagro. Esperé que ella gritara, que me abrazara, que echara a esos tipos a patadas de la casa que ella misma había levantado desde el barro. Pero no hubo nada. Solo hubo un silencio denso, pesado. Una mirada que esquivaba la mía. Ese silencio fue más doloroso que cualquier golpe que me hubieran dado. Ese día, empapado una vez más por la lluvia de la indiferencia, entendí algo que no se olvida nunca. Estaba completamente solo.